Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. He estado alejada en estos días de mi canal porque, como les indiqué en un short anterior, yo estuve con influenza y esto ha sido horrible. Algo un poquito de la mano del COVID, porque los síntomas sí han sido tenaces. Y pues ya cuando estaba un poquito mejor, se me hizo difícil grabar porque la tos no me paraba. E imagínense ustedes estar intentando grabar y estar tose y tose y tose, entonces no queda. Ya ahora estoy dando gracias a Dios un poco ya mejor. Me ha quedado la tos, pero ya no es persistente. Así que ahora he aprovechado para hacer el nacimiento. Son 3 videos y el primero va a ser los magos de Oriente, luego vamos a hacer a la Sagrada Familia y luego los animalitos. Este video es un poquito largo, les advierto, pero cada minuto vale la pena porque son hermosos. Miren, aquí está Melchor, aquí tengo a Gaspar y por acá a Baltasar. Son hermosos, así que vayan, preparen su cafecito, traigan galletitas porque esto va a estar muy bueno. Manos al tejido. Para hacer a Melchor, aquí tengo variedad de hilos con los que ustedes van a trabajar. Les voy a dejar en una foto para que ustedes vean los colores que vamos a utilizar, ¿sí? Yo en este caso tengo lanas de otros trabajos que me han quedado. La mayoría son lana jazmín. Solamente miren los colores y no se preocupen, como les digo, porque en mi blog va a quedar la foto para que ustedes vean lo que he utilizado. Vamos a tejer con un crochet de número 3.5 y su coronita con un crochet metálico número 0. Ustedes ven todo lo que aquí se va a utilizar, que es lo básico para poder tejer este muñequito. Vamos a confeccionar a Melchor y esa base va a ser la misma para luego confeccionar a Gaspar y Baltasar. Es decir que el cuerpo, los bracitos y la cabeza en los 3 muñecos va a ser igual. Lo que va a cambiar es los atuendos que luego les vamos a poner. Así que pongan atención que esto es súper facilito. Vamos a empezar poniéndole la base al cuerpo de nuestro Melchor. Y lo vamos a hacer con este color celeste oscurito. Hacemos un aro mágico, paso y subo con una cadenita. Luego voy a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a cerrar el aro mágico con el hilito que queda y voy a poner una marquita para no perderme en el comienzo y en el fin de cada vuelta. Ahora vamos a tejer 2 puntos sobre cada punto anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer un punto y un aumento, ¿sí? Así, punto y aumento, punto y aumento. Y en esta vuelta vamos a terminar con 12 medios puntos, porque en la base ya tejimos 6. Una vez terminada mi segunda vuelta con punto y aumento, vamos a alternar.
Es decir que en un espacio voy a tejer un medio punto y en el otro espacio 2. Luego en el siguiente tejo un medio punto y en el siguiente 2 puntos en el mismo espacio, es decir, punto con aumento. 1 y luego 2 en el mismo espacio. Luego 1 y luego tejo 2 en el mismo espacio, es decir, punto con aumento. Luego 1, luego 2. Luego 1 y 2. Ahora vamos a alternar 1, 1 y en el siguiente 2 en el mismo espacio, o sea, punto y aumento. Entonces vamos 1, 2 y punto con aumento. 1, 2 y luego punto con aumento. Y así hasta terminar la vuelta. Una vez terminada esta vuelta alternando 2 puntos seguidos y 2 en un solo espacio, vamos a alternar 3. Es decir que vamos 1, 2, 3 y en el siguiente espacio tejemos punto con aumento. Vamos 1, 2, 3 y en el siguiente espacio punto con aumento. 1, 2, 3 y luego punto con aumento hasta que terminemos la vuelta. Terminada mi vuelta, alternando 1, 2, 3 y 2 en el mismo espacio, vamos a hacer una vuelta más con aumento. Es decir que vamos a alternar 1, 2, 3, 4 y en el espacio que sigue tejemos 2 puntos allí mismo, es decir, punto y aumento para las que no entienden. Vamos 1, 2, 3, 4 y en el siguiente espacio tejemos punto y aumento. Una vez que terminamos la vuelta alternando 1, 2, 3, 4 y en el siguiente espacio punto y aumento, vamos a tejer una vuelta más, pero solamente punto sobre punto, es decir que ya no va a tener aumento. He terminado mi vuelta alternando 4 puntos y un punto con aumento. Hice una vuelta sin aumentos y ahora retiré la marquita porque a partir de la siguiente vuelta vamos a contar hacia arriba las vueltas que necesito para el cuerpito. Entonces vamos a hacer esto. Paso el punto hacia atrás. Subo una cadenita y esta vuelta la vamos a hacer de costillita. Así. Solo tomando el hilito de atrás de la cadena. Así. Así, de costillita toda la vuelta. Una vez terminada mi vuelta, con medio punto sobre la costillita, vamos a pasar
normalmente en espiral al primer punto y voy a tejer 2 vueltas más, pero estas ya en el punto normal, así, ya no de costillita, así, punto sobre punto. Entonces terminemos, amigas, esta y una vueltita más. Ya he tejido 3 vueltas y ahora vamos a cambiar de color. Pongan atención. Voy a usar el color blanco de esta manera. Ahí. Voy a apretar un poquito y vamos a recortar. Voy a poner mi marquita porque a partir de aquí vamos a tejer 17 vueltas. Ahí. Entonces vamos a tejer esta primera vuelta. Todas las vueltas que vienen, al igual que las 3 primeras, no tienen aumento. Terminemos esta vuelta para indicarles cómo saltar a la siguiente para que aquí no les quede feo en la unión. Estoy al final de la vuelta y aquí está el punto con el que empecé. Entonces voy a tejer normalmente aquí el último punto y para iniciar voy a tejer aquí mismo el primer medio punto para la segunda vuelta, pero procuremos apretarle un poco para que se iguale a la vuelta que sigue y no se note casi nada el cambio de color. Entonces vamos a seguir aquí desde el inicio y eso es todo. Y si ven cómo queda, no se nota mucho el cambio de color. Entonces, amigas, vamos a completar 17 vueltas con el color blanco. Bien, amigas, ya casi tenemos listo el cuerpito de Melchor. Quiero hacerles aquí una aclaración para que luego no se confundan con respecto al tamaño de los muñecos. Muchas de las veces cuando uno va a un almacén compra, en este caso lana jazmín, pero no son los hilos de la misma fábrica, aunque sea la misma lana. Entonces en una fábrica puede que le hagan un poquito más gruesa, pero en otros casos le hacen un poquito más delgada. En el caso de Baltasar, aquí está la misma cantidad de vueltas que yo pretendía poner en el cuerpo de Melchor, pero esta lana, a pesar de ser lana jazmín, es un poco más delgadita, por lo que en este muñequito están las mismas 3 vueltas que hice al principio. Tomen en cuenta también el color, ¿sí? Yo le hice con color verde y 3 tonos diferentes, como ya les voy a indicar. Entonces aquí están las 3 vueltas y luego hice 17 vueltas para luego hacer las 3 últimas vueltas con disminución. Pero en este cuerpito, como la lana resultó ser un poquito más gruesa, entonces
Yo quiero que queden todos los muñecos del mismo tamaño, así que aquí en la parte blanca están solamente 14 vueltas y las 3 últimas van a ser de disminución. Solamente deben tomar en cuenta esos pequeños detalles para que sus muñecos les queden del mismo tamaño. Ustedes tienen que ir jugando con el tamaño, pero siempre con la cantidad de vueltas que les estoy indicando. Entonces vamos a seguir. Vamos a hacer a partir de aquí 3 vueltas de disminución, y para no confundirme voy a pasar la marquita por acá. Ahora voy a tomar una costillita y una costillita. Cierro formando un solo punto y luego vuelvo a cerrar para tejer el punto normal. Luego voy a tejer 4 medios puntos seguidos. Y ahora una disminución. Tomo la costillita, paso una lazada para que sea un solo punto y luego tejo el punto normal. Ahora 4 puntos seguidos, 1, 2, 3, 4. Disminución. Tomo una costillita y otra costillita del punto que viene, paso, queda en un solo punto con esta lazada y cierro el punto normal. 1, 2, 3, 4 y tomamos costillita, saco lazada y tejo el punto, y así hasta que completemos la vuelta. Terminé mi vuelta con una disminución. Ahora voy a tejer 3 puntos seguidos, 1, 2 y 3. Tomo una costillita y otra costillita, paso el hilo y con esta lazada se forma un solo punto. Tejo normalmente mi medio punto y sigo con 3 puntos. Costillita, paso la lazada y tejo mi punto. Vamos 1, 2, 3, vamos costillita, paso la lazada y tejo mi punto. 1, 2, 3 y disminución, costillita, paso y tejo hasta terminar la vuelta. Terminé mi vuelta y me he quedado con 3 puntos. Ahora voy a hacer disminución, costillita, paso la lazada y tejo mi punto. Vamos a tejer 2 puntos y luego disminución, costillita, paso y tejo mi punto. 1, 2 puntos seguidos y luego disminución, así. 1, 2 y disminución.
así, y tejo mi punto hasta terminar la vuelta. Ya he terminado mi vuelta disminuyendo después de 2 puntos seguidos. Ahora simplemente voy a cerrar con un punto deslizado. Vamos a recortar y listo. Eso es todo. Ahora vamos a ponerle el relleno al cuerpito para luego hacer los bracitos. Tienen que procurar que al momento de ponerle el relleno quede el muñequito así, firme, ¿sí? Y que el relleno sea solo en el cono del cuerpito. Porque si ustedes le rellenan todo, queda aquí así y ya no puede estar el muñeco estable. Entonces siempre traten de tenerle así en la base para que esto no se infle y quede así. Una vez que terminamos de rellenar, vamos a dejar el cuerpito en espera para poder hacer la cabecita y sus manitos. Así. Ahí, no muy embutido, para que quede, como les digo, el muñequito firme. Ahora vamos a hacer las manitos. He elegido este tono un poco más clarito porque, según cuenta la leyenda, Melchor viene representando a Europa. Entonces, quiere decir que su tono de piel es un poco más blanca. Luego, a Gaspar yo le elegí este color que es un tono que le sigue, porque se supone que es asiático, ¿sí? Entonces va variando el tono de la piel. ¿Sí ven qué bonito que es esto? Y con Baltasar elegí este, más canelita. ¿Sí? Ya van ustedes a ver conforme hacemos los otros muñequitos. Ahora, para sus manitos vamos a hacer un aro mágico. Paso y tejo una cadenita. Ahora vamos a hacer 6 medios puntos. Así. Este hilito lo jalo para cerrar mi aro mágico. Ahora, no le voy a poner la marquita porque la verdad son solo 2 vueltas más. Esta que viene es con aumento. Entonces, si ustedes ponen atención, no van a tener problema. Cada punto lo vamos a hacer con aumento. Quiere decir que vamos a tener 12 medios puntos porque en la primera vuelta tejimos 6. Así. Listo. Ahora la siguiente vuelta va a ser punto sobre punto. Aquí no hay aumento. Y tienen que estar 12 medios puntos.
Ahora voy a hacer cambio de color. Recorto y me voy con el color celeste. Voy al punto de al lado, paso el hilo y tejo mi medio punto. Y tejo esta vuelta igual, sin aumento. A partir de aquí no vamos a aumentar. Terminemos esta vuelta para indicarles asimismo cómo pasar la segunda sin que se note mucho el cambio de color. Ya estoy al final de la vuelta y me topo con el primer punto donde hice el cambio de color. Ahí voy a tejer el punto y aprieto un poquito para que tratemos de igualar la vuelta. Y luego seguimos normalmente tejiendo medio punto sobre el anterior. Una vez terminada esta vuelta, vamos a hacer otra vuelta más, es decir que vamos a tener 3 vueltas con el color celeste. Una vez que ya están 3 vueltitas con el color celeste, vamos a cambiar al color blanco. De la misma manera que hicimos acá, vamos a tejer. Así, punto sobre punto. Una vez que terminamos esta vuelta en color blanco, vamos a tejer aquí el último puntito, tal como hicimos acá, tratando de apretar para que quede casi igual las vueltas. Y una vez terminada esta vuelta, completamos 10 en total. Bien, amigas, están 10 vueltas y el último punto de la última vuelta he procurado dejarlo casi al inicio para que la unión de colores quede así. Entonces yo voy a calcular como hice con este bracito para que quede bien cuadradito, bien bonito. Entonces me voy a ir por aquí a la misma altura del otro brazo. Vamos a pasar este hilito así y simplemente voy a unir tomando en cuenta la cadenita del cuello y las cadenitas de la manga. Así tiene que pasar todo y vamos a cerrar así. Y listo. Ahí. Cerramos con medio punto, obviamente. Si desean pueden coser con una aguja lanera. Para mí es más fácil así y más rápido. Ahí. Y listo. Ahora voy a recortar dejando un poco de hilo para poder usarlo al juntar la cabecita. Así. Y miren cómo queda. Ahora vamos a tejer la cabecita. No es nada difícil, amigas. Pongan atención nada más. Vamos a formar un aro mágico. Paso el hilo y subo con una cadenita. Soltamos el aro mágico con cuidado y voy a tejer 6 medios puntos.
voy a jalar el hilito cerrando el aro mágico. Vamos a poner una marquita para no confundirnos. Y en esta segunda vuelta vamos a tejer 2 puntos en cada espacio, es decir, un punto con aumento. Así. Punto. Y en el mismo espacio el aumento. Punto. Y aumento. De manera que en esta segunda vuelta van 12 medios puntos. Ahora vamos a alternar con un medio punto en un espacio y en el espacio siguiente 2 medios puntos, es decir, punto con aumento. Así. Luego viene 1 y luego vienen 2 en el mismo espacio. Así. Luego viene 1, luego 2 en el mismo espacio. Es decir, punto y aumento. 1 y 2 en el siguiente espacio. Vamos 1 y en el siguiente espacio punto con aumento. O 2 puntos en el mismo espacio, como yo suelo decir. 1, 2. Aquí viene 1. Y terminamos con 2 en el mismo espacio. Ahora vamos a alternar 1, 2 y en el espacio que viene punto con aumento. 1, 2 y en el siguiente espacio punto y aumento. Luego viene 1, 2 y luego viene punto con aumento. Una vez que terminamos esta vuelta alternando 1, 1 y 2, vamos a hacer la siguiente vuelta alternando 3, como hicimos en la base del vestidito. Entonces, la siguiente vuelta sería 1, 2, 3 y 2 en el mismo espacio. Y luego la siguiente vuelta y última con aumento sería 1, 2, 3, 4 y luego el punto con aumento. Ya he terminado la última vuelta de aumento que venía con 1, 2, 3, 4 puntos seguidos y en el siguiente punto y aumento. Ahora la marquita la voy a cambiar de lugar para no confundirme. Porque a partir de esta vuelta voy a tejer 3 vueltas de medio punto sin aumento. Es decir que van punto sobre punto. Terminemos entonces, amigas. 3 vueltitas sin aumentos. Ya he tejido 3 vueltas sin aumento. Cambié la marquita porque voy a hacer disminuciones.
Entonces voy a tomar una y otra costillita, paso la lazada y tejo haciendo un punto. Luego voy a tejer 4 puntos seguidos. Y disminución. Costillita, costillita del siguiente punto, paso la lazada y tejo el medio punto. Vamos 4 puntos. Y ahora una disminución. Costillita, costillita. Saco una lazada y tejo el punto. 4 puntos seguidos. Y disminución. Costillita, costillita, tejo y cierro medio punto. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer disminución. Costillita, costillita, paso y tejo. Y así termino la vuelta. Terminé mi vuelta y me he quedado en una disminución. Ahora voy a tejer 3 medios puntos seguidos. Y disminución. Costillita, costillita, paso mi lazada y tejo el punto. Vamos con 3. 1, 2, 3, costillita, costillita y paso y tejo. 1, 2, 3, costillita, costillita, paso mi lazada y tejo el punto. Así hasta terminar esta vuelta y luego vamos a disminuir haciendo 2 puntos seguidos y disminución. 2 puntos seguidos y disminución. Bien, he terminado mi vuelta alternando 1, 2 y una disminución. Ahora, después de haber puesto el relleno, con mucho cuidado yo pongo el dedo siempre así para que no se coja el relleno. Entonces aquí vamos a alternar un medio punto y disminución. Medio punto y luego viene disminución. Medio punto y luego disminución. Y ahora vamos a tratar de seguir cerrando solo con disminución. Así. Costillita, costillita, paso y tejo el punto. Costillita, costillita, así. Y aquí, como ya es difícil seguir disminuyendo, voy a recortar paso el hilo y ahora para cerrar bien este poquito que nos queda me voy a ayudar de mi aguja lanera.
Paso por la costillita de los puntos que no se cerraron. Así. Y vamos a jalar. Hago un remate por aquí. Y eso es todo. Está la cabecita de nuestro amigo Melchor. Ahora le vamos a poner los ojitos, la nariz y la boquita. Con hilo negro vamos a irnos más o menos centrando la carita, y a esta altura voy a pasar 1, 2 y en el tercer huequito paso. El bordado de los ojitos voy a hacerlo igual en los 3 muñecos. Voy a darle una pequeña curvita al hilo así, y vamos al segundo, tercero y al cuarto, y pasamos la aguja al inicio, así. Ahora voy a hacer lo mismo, pero no me voy a ir con la aguja hasta acá, sino a la mitad, aquí, por aquí, así. Y en el mismo lugar donde pinché, vuelvo a pinchar. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer huequito paso la aguja para hacer el otro ojito. Y ahí trato de darle la forma. Y eso es todo. Ahora vamos a hacer el otro ojito. Asimismo, voy a dar una curvita al hilo, así. Y voy a contar 1, 2 y en el tercero pincho y paso el hilo donde empecé. Ahí. Sostengo el hilo y voy a hacer otra costurita, pero no me voy al extremo, sino que voy a la mitad, aquí. Vuelvo a pinchar ahí mismo y me voy a ir por la base de la cabecita y con cuidado voy a rematar por aquí. Lo hago aquí en la base, en estos muñecos, porque el gorro va a tapar la costurita. No en todos los muñequitos se hace lo mismo. Aquí sí, porque le tapa el gorro. Y está listo los ojitos. Están así como cerraditos en señal de reverencia.
Miren qué guapo. Ahora vamos a ponerle la naricita. Con el mismo color que hicimos la carita, vamos a tomar un poquito de hilo. Voy a pasar tomando en cuenta la altura del ojito y acá también. Procuro que se esconda el nudo que hice en el hilo y ahora vuelvo a pasar así. Vamos a dar 10 vueltas del hilo en la aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con mucho cuidado pasamos el hilo. Así. Procurando que no se haga una pelota por aquí y quede bien bonito. Así. ¿Sí notan? Ahora pincho por este mismo extremo y rematamos. Ahí. Y es todo. Ahora vamos a poner la boquita. Miren. Con este hilito color ladrillo vamos a pasar la aguja vamos a pasar así mismo tomando en cuenta la mitad de la naricita por aquí, apenas del uno al otro huequito, con cuidado que baje el punto hacia adentro, ahí, así. Pasamos una, dos y tres costuritas. Por ahí se escucha la bulla de los carros alegóricos. Están por ahí por Fiestas de Quito. Paso y por abajo. Así mismo, ustedes le pueden rematar sea por aquí o sea por encima, porque igual se va a perder. Eso no se preocupe. Ahí. Y miren qué guapo que queda. Les pongo la mano así porque ahorita estoy aprovechando que todavía tengo claridad y está abierta toda la ventana de mi cuarto. Pero sí ven. Ahí está. Ahora le vamos a hacer
el pelito, las barbas y la corona. Me adelanté a tejer la base del gorrito porque es lo mismo que hice en la cabecita. La única diferencia es que aquí me quedé en la vuelta hasta donde tejo 1, 2, 3 y 2 puntos en el mismo espacio, es decir, 3 puntos con punto y aumento. Luego hice una vuelta sin ningún aumento y ahora vamos a cerrar con punto deslizado, pero voy a dejar un poco de hilo para poder bordar sus barbitas. Entonces aquí cierro y eso es todo. Ahora, antes de bordar sus barbitas, voy a pegar el gorrito a la cabecita. No voy a coser. Y lo voy a hacer calculando que el hilo me quede a un lado, a esta altura, porque ahí es donde vamos a hacer las barbitas. Así. Entonces con silicona líquida y con cuidado de que no vayamos a manchar el trabajo, así. Ahí. Y miren. Entonces vamos a dejar un momentito que se seque para luego hacer las barbitas. Una vez que se secó el gorrito, voy a pasar el hilo por la aguja lanera. Y vamos a bordar con punto cadena, así. Paso el hilo, así. Ahí. De donde sale el hilo, ahí mismo vuelvo a pinchar y saco a la altura de un puntito. Paso el hilo y voy formando cadenitas. Así. Ahí. Y siempre la costurita va a estar debajo de la nariz. Así.
Y con mucho cuidado sigo haciendo lo mismo hasta llegar al otro extremo. ¿Sí? Calculamos la misma altura. Ya está bordado la base para las barbitas. Ahora aquí simplemente lo que hago es pasar la aguja así. Y me voy a ir con mucho cuidado por aquí. Una cadenita antes de la altura de los labios. Voy a bordar la boquita de la misma manera. Así, con punto cadenita. Pincho ahí mismo donde sale el hilo. Otra cadenita. Solo es cuestión de ir dándole la forma. Así. Ahí. Así. Están 3 cadenitas y ahora pincho aquí en esta cadenita en el centro y eso es todo. Regreso la aguja acá con cuidado. Miren, ahora con un crochet vamos a tejer las barbitas. Voy a pasar por esta cadenita y saco una lazada. Tejo cadenita y ahora vamos a tejer medio punto alto en la siguiente cadenita. En la siguiente cadenita otro medio punto alto. Y en la siguiente igual. Están 3 medios puntos altos y la primera una cadenita. Ahora vamos a tejer puntos altos hasta llegar aquí. Es decir que aquí hay 1, 2, 3, 4 cadenitas y tejemos 4 puntos altos. Así. 1, 2, 3. Están los 4 puntos altos siguientes y aquí me queda una cadenita más donde enganché la siguiente para la boquita. Ahí voy a tejer otro punto más. Ahora en la parte de la boquita está 1, 2, 3 cadenitas. Ahí vamos a tejer 3 puntos altos pero con 3 lazadas. Así. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Así. 1, 2 y 3. El siguiente punto por aquí y vamos 1, 2 y 3. El siguiente 1, 2 y 3. Ahora una vez tejida los puntos donde están las cadenitas de labio, volvemos a la cadenita anterior para tejer puntos altos de 2 lazadas.
2, están 5 puntos altos y los 3 últimos vamos a hacerlos medio punto alto, así. Así. Y cerramos por aquí con punto deslizado. Eso es todo. Vamos colocando bien sus barbitas. Y miren qué guapo que está. Este hilo simplemente lo vamos a perder. Por aquí. Y vamos hacia abajo. Y está listo nuestro amiguito Melchor para poner la coronita. Bien, amigas, yo tengo aquí este hilo perlé en color amarillo y tengo este que es medio doradito. Voy a unir los dos hilos para tejerlos y hacer la coronita. Voy a usar un crochet de número 0 porque el hilo es más delgadito. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer cadenitas. Pero vamos a ir midiendo el contorno de la cabecita. Tengo 40 cadenitas y ahora vamos a cerrar con punto deslizado. Subo con una cadenita y vamos a tejer 3 vueltas de medio punto. Así, súper facilito. Tengo ya 3 vueltas de medio punto. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos. Es decir, tomo una lazada y tejo. Lazada y paso mi medio punto. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos de 3 lazadas, pero en el mismo espacio, en el mismo huequito. Vamos. 1, 2, 3 lazadas. Ahí mismo, igual, 1, 2 y 3 lazadas. Ahora hacemos 2 puntos altos seguidos de 2 lazadas. 1, 2 y tejemos 2 medios puntos con lazada. Miren cómo queda. Ahora vamos a repetir lo mismo. 2 medios puntos con lazada,
2 puntos altos, dos puntos altos de 3 lazadas en el mismo espacio, luego 2 puntos altos de 2 lazadas, y luego 2 medios puntos altos, así. Ahora vamos a repetir lo mismo, una vez más. 2 medios puntos con lazada, dos puntos altos, en el mismo espacio que viene 2 puntos altos de 3 lazadas, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, ahora 2 puntos altos seguidos, 1, 2 y ahora 2 medios puntos altos, así y así. Volvemos a hacer lo mismo una vez más. Dos medios puntos altos, ahora vamos 2 puntos altos, en el mismo espacio 2 puntos altos de 3 lazadas, dos puntos altos, y hacemos 2 medios puntos altos. Ahora aquí nos queda 2 medios puntos y no hay problema. Ahí vamos a tejer punto deslizado y punto deslizado. Y eso es todo. Vamos a pasar el hilo para atrás, esta cadenita, para que quede mejor terminado. Paso y listo. Está nuestra coronita. Solamente vamos a perder el hilo para luego colocar en su cabecita. Ya le he puesto unas perlitas en cada puntita de la corona, pero antes de colocar su corona vamos a colocar la cabecita en el cuello. Ustedes tienen que calcular bien ahí, que quede centradito. Si desean le pueden poner alfileres, hay personas que ponen alfileres para no equivocarse. Yo no tengo problema, todo es cuestión de la precisión de la mano también. Vamos a pasar tomando desde aquí, sería la tercera vueltita. Ustedes tienen que calcular bien. Ahí le van cosiendo con mucho cuidado. Así. Ahí.
Me encanta este Melchor, está bien guapo. Ahí. Así. Miren cómo va quedando. Entonces vamos a seguir uniendo la cabecita al cuerpito como les estoy indicando. Ya está cosida su cabecita. Miren, ahora vamos a rematar. Y vamos a pasar por acá. Les cuento, amigas, que a pesar de no ser todavía yo una experta en lo que es amigurumis, me divierto mucho haciéndolos. Me encanta. Es un pasatiempo muy bonito, muy relajante. Ahí está. Casi listo nuestro Melchor. Ya le vamos a hacer la capita y el regalo. Ahora vamos a pegar su coronita. Asimismo, con mucho cuidado que no se vaya a manchar. Vamos por el borde. Sí. Ahí, esta es la parte de atrás. Con mucho cuidado, eso sí, vamos a poner de manera que quede la coronita bien colocada. Y que no se vaya a manchar nuestro trabajo. Ahí. Así. Vamos a dejar que se seque la coronita mientras preparamos ya el hilo para hacer su capita. Con el hilo de color azul marino, yo he medido la base y sin cerrar del todo va a quedar 1 centímetro en medio. He contado 40 cadenitas. Ahora, como aquí yo tengo 3 vueltas más 14 del cuerpito sin contar las disminuciones, serían 17. Entonces vamos a tejer 17 vueltas para la capita. Luego vamos a hacer disminuciones en el cuello, ya les voy a indicar cómo. Entonces vamos a subir una cadenita y regresamos hacia atrás tejiendo medio punto. Una vez completa esta vuelta, que debe tener obviamente 40 medios puntos porque están 40 cadenitas, vamos a seguir tejiendo, como les digo, hasta tener 17 vueltas. Ojo, siempre miren que el último punto esté tejido para que no se les reduzca y quede feo.
Una vez que tengo las vueltas necesarias para la capita, vamos a hacer una vuelta de disminución. Quizás el hilo sea un poquito oscuro, pero acuérdense que en la cabecita ya hicimos disminución y más o menos ustedes ya saben cómo pueden hacer. Subimos una cadenita, vamos a tejer medio punto. Luego tomamos una y dos costillitas de los dos puntos siguientes, paso haciendo un solo punto y tejo. Vamos con un medio punto, vamos costillita, costillita, paso y tejo, medio punto y ahora disminución, costillita, costillita, paso y tejo, medio punto y ahora disminución, costillita, costillita, paso con una lazada y tejo el punto, medio punto y disminución, 1, 2 costillitas, paso y tejo mi punto. ¿Sí? Van a ir tejiendo entonces alternado un punto y luego disminución, un punto y disminución. Una vez hecha la disminución en el cuello, vamos a poner 3 vueltas con hilo perlé de este color turquesa, empezando obviamente siempre del derecho. Paso el hilo, subo con cadenita y tejo entonces con medio punto sin disminución ni aumento, 3 vueltas. He terminado 3 vueltas con el color turquesa. Aquí he puesto una marquita porque no voy a recortar el hilo todavía, porque luego vamos a pasar un filo con este color, entonces no hay motivo para recortar. Y ahora voy a hacer 5 vueltas porque le voy a poner un cuello a la capita. Entonces, como siempre vamos del derecho, simplemente vamos a pasar el hilo, subimos con cadenita y luego seguimos tejiendo medio punto sobre cada medio punto hasta que completemos 5 vueltas. Una vez tejidas 5 vueltas, vamos a hacer un borde con el color turquesa. Saco la marquita y vamos. Tejemos medio punto por todo el borde. Así. En cada huequito de cada fila. Así. Estamos ya en la esquina y obviamente en la base donde montamos las cadenitas. Entonces, lo que vamos a hacer es en la primera cadenita tejer 3 medios puntos en el mismo espacio y luego medio punto en la base de la cadenita. Si ven que solamente está la cadenita, entonces ahí pasamos del medio punto, así, ahí.
Una vez que terminamos de tejer toda la base, vamos a hacer lo mismo en este extremo tejiendo 3 medios puntos en el mismo espacio. Luego tejemos asimismo este borde todo y llegamos a la punta del cuello, y en la punta también vamos a poner 3 medios puntos en el mismo espacio. Luego tejemos medio punto todo el borde, y acá volvemos a tejer en el primer punto 3 medios puntos en el mismo espacio, y terminamos obviamente aquí donde empezamos. Ya he pasado mi vuelta con medio punto alrededor de toda la capita. Ahora aquí en el final voy a tejer 4 cadenitas. Voy a cerrar aquí con punto deslizado y listo. Por acá simplemente voy a rematar este hilo para perderlo. Ahora yo tengo aquí una perlita de color plateada. La voy a poner aquí para que haga la vez de botón. Ya está lista mi capita, le puse esta perlita como botón, y ahora voy a hacerle un bordado, y quiero que pongan atención porque no es nada difícil. Es el mismo bordado que le hice a Baltasar. ¿Sí ven aquí? Solamente le hice una rayita a cada lado y una X. ¿Sí? Es el mismo bordado que voy a hacer acá en la capita. Pongan atención. Voy a pasar por aquí en la segunda vuelta. A partir de ahí y en el 1, 2 ahí paso la costura. Voy a saltarme 1, 2 y hago la rayita de nuevo. Ahora la costura la voy a mandar por acá al extremo donde está la rayita, así. Bajo hacia acá y vuelvo a subir. Trato de no apretar mucho. Ahora devuelvo costura hacia acá, a la parte baja de esta rayita. Y voy a saltarme lo que sería una vuelta para hacer el siguiente. Es súper facilito, amigas. Ahí. ¿Sí ven? Ahora voy a hacer lo mismo. Paso. Y voy a saltarme 1 y 2.
ahí. Vuelvo a pasar el hilo y saco por aquí. Simplemente son puntitos cruzados, así. Bajo y listo. Vuelvo a bajar por acá y está listo nuestro punto. Ahora me salto Procuren no apretar para que se vea bonito el terminado. Vamos a hacer 2 más. Así. Voy por acá. Ahí. Y listo. Porque la idea es que quede cruzado. Así. Miren cómo queda, qué bonito. Y hacemos el último. Por acá. Y listo. Miren qué bonito. Ahora voy a rematar con cuidado por aquí. Recorto. Y el mismo bordado voy a hacer en este lado. Ya está listo nuestro amiguito Melchor. Ahora en el siguiente video van a ver ustedes los materiales de cada muñequito y van a hacer el cuerpo exactamente igual a este. Y luego vamos a poner los atuendos. Este video continuará.